Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como miran, el título del tema de este día es Apocalipsis 17, la visión del castigo de la gran ramera. Vamos a continuar estudiando el Apocalipsis en este día y nos vamos a centrar en el capítulo 17. Como lo hacemos siempre, te invitamos, querido amigo, querida amiga, que has iniciado a mirar, que nos acompañes hasta el fin de este capítulo. Y no solo hasta el fin de este capítulo, sino hasta el fin del libro de Apocalipsis. La bendición será para tu vida, porque ahora es el tiempo de prepararnos para un futuro eterno que Dios tiene preparado para aquel que quiera venir a Él, dejarse preparar por Él, obedecerle solo a Él, mientras vive en este tiempo. Vamos a entrar de inmediato al tema número tema número 17. En Apocalipsis el capítulo 17, el versículo 1 y 2 nos dice así: uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta, la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Nos dice la palabra de Dios. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera o prostituta que está sentada sobre las aguas. La identificación de este ángel como uno de los ángeles portadores de las 7 plagas de los Apocalipsis 15 y 16 sugiere que la información que está por darse a Juan se relaciona con las 7 últimas plagas. Esta relación se confirma con el hecho de que el tema anunciado para este capítulo, la sentencia contra la gran ramera, tendrá lugar durante la 7ª plaga. Le dice el ángel al amado Juan, al profeta: ven y te mostraré la sentencia. La palabra sentencia en griego se dice osteleie krima, que significa sentencia, decisión, veredicto o decreto. Nótese que el ángel no le muestra a Juan la ejecución de la sentencia, pues en tal caso hubiera usado la palabra crisis, que se traduce juicio en el Apocalipsis 18:10. Simplemente le informa de lo que sucederá. Crisis puede indicar la investigación de un caso o la ejecución de una sentencia. El Apocalipsis 17 se divide en 2 partes. Primero, la visión simbólica que Juan contempló en Apocalipsis 17 del 3 al 6. Y 2, lo que se le dijo como explicación según se registra en los Apocalipsis 17 del 7 al 18, que es el tema que estaremos estudiando completamente en este día. La primera parte expone los crímenes de Babilonia y por lo tanto constituye las acusaciones del cielo o la declaración de por qué se pronuncia sobre ella la sentencia divina. La segunda parte presenta la sentencia y cómo se ejecutará. La carrera criminal de Babilonia llegará a su culminación durante la 6ª plaga, mientras que la sentencia que se decreta se ejecutará durante la 7ª plaga.
Por lo tanto, la primera parte se relaciona más particularmente con los acontecimientos de la sexta plaga y la segunda parte con los de la séptima. De modo que el capítulo 17 es un bosquejo de la crisis final, cuando Satanás dedicará su esfuerzo supremo a la aniquilación del pueblo de Dios, cuando todos los poderes de la tierra se pondrán en orden de batalla contra él. Dios permitirá que Satanás y sus aliados lleven adelante su plan de aniquilar a los santos y lleguen hasta el punto de casi tener éxito en su empeño. Pero cuando llegue el momento de dar el golpe final, Dios intervendrá para librar a su pueblo. Las huestes del mal, que son detenidas en el mismo acto de intentar matar a los santos, quedarán sin excusa delante del tribunal de justicia. No es entonces de extrañarse que Juan se maravillara al contemplar la culminación del gran drama del misterio de iniquidad. Vio a esta prostituta o a esta ramera que está sentada sobre muchas aguas. La palabra para prostituta en griego es porn, que significa prostituta o ramera. Porn quizá tenga su origen en una palabra que significa vender o exportar para la venta objetos como esclavos. En Grecia, las prostitutas generalmente eran esclavas compradas. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo comparan con una mujer adúltera al Israel apóstata, que repetidas veces fornicaba yendo tras dioses paganos. Está sentada sobre muchas aguas, o sea, que ejerce un poder despótico sobre muchos pueblos y naciones. La reflexión del verbo presenta a la gran ramera, ejerciendo su poder en forma continuada. La antigua ciudad de Babilonia estaba situada junto a las aguas del río Éufrates. Moraba simbólicamente entre aguas o pueblos. Así también a la Babilonia moderna se la presenta sentada o viviendo sobre los pueblos de la tierra u oprimiéndolas. En el versículo 2 dice: con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Han cometido adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Esta expresión equivale a fornicar en el Antiguo Testamento, usada en sentido figurado, como aquí se refiere a una alianza ilícita con los falsos cristianos. Se refiere a una alianza ilícita de los falsos cristianos con otros señor que no es Cristo. En este caso, una unión política religiosa entre una iglesia apóstata. Dice que han cometido adulterio los reyes de la tierra y también los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Los reyes de la tierra, es decir, poderes políticos, que pondrán su autoridad y sus recursos a disposición de la gran ramera, y por medio de los cuales ella intentará cumplir su propósito de matar a todo el pueblo de Dios.
y gobernar a los moradores de la tierra. Los reyes de la tierra serán sus cómplices en ese crimen. Y dice que también los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Los habitantes de la tierra serán engañados para que cooperen con la política de la gran ramera. Este engaño se deberá al proceder de los dirigentes religiosos. Se embriagaron. Una embriaguez completa. Las facultades morales de la razón y el juicio quedarán embotadas y la percepción espiritual entorpecida. Nótese que esta embriaguez de los moradores de la tierra se menciona después de referirse a la alianza ilícita entre Babilonia y los reyes de la tierra. Sin duda Babilonia obrará por intermedio de los reyes de la tierra para poder dominar a quienes no se han sometido a ella voluntariamente. Son engañados los gobernantes y los gobernados. Se han embriagado con el vino de su inmoralidad. O sea, al beber el vino, este vino es la política engañosa de Satanás para someter a todo el mundo bajo su dominio, además de las mentiras y las señales con las cuales promueve su política, como nos dice en Apocalipsis 13 al 14 y 18:23 y luego 19:20. Su fornicación, o es decir, su prostitución, la alianza entre el cristianismo apóstata y los poderes políticos de la tierra, es el medio por el cual Satanás se propone unir al mundo bajo su liderazgo. Así es que, amigo, amiga, hermano, hermana que escuchas, hay que tener cuidado y prepararnos. Una preparación adecuada para este tiempo consiste en escudriñar las escrituras, o sea, estudiarlo profundamente, centrarnos en Dios y en su Espíritu Santo como nuestro Maestro, para que de esa manera podamos enfrentar la crisis final que ya está cerca. No queremos estar del lado de estos reyes ni de la muchedumbre que se ve embriagada con el vino de la fornicación de esta mujer simbólica. Nos sigue diciendo del versículo 3 hasta el 6. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé asombrado. Nos sigue diciendo el amado Juan. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La sensación de movimiento tenía sin duda el propósito de ayudar a Juan
a hacer la transición mental desde su tiempo y lugar hasta el tiempo y lugar del cumplimiento de la visión. Dice que lo llevó al desierto. Desierto en griego se lee hermos, lugar desolado. El verbo afín que se usa en Apocalipsis 17, 16 significa desolar, desnudar, abandonar. Un desierto era una región deshabitada, donde un ser humano podía sostenerse con dificultad y peligro. Un lugar donde el alimento y aún el agua eran difíciles de obtener y se corría el peligro de fieras y quizá de asaltantes. Por esta razón, algunos consideran que cuando desierto se usa simbólicamente como aquí, se refiere a una situación llena de dificultades y peligros evidentemente para el pueblo de Dios. En vista de aquel capítulo 17, parece tratar más particularmente con el tiempo de las 7 plagas postreras. Ahí dice el profeta que vio a la mujer montada en una bestia escarlata. Los profetas del Antiguo Testamento repetidas veces comparan al pueblo de Dios que ha apostatado con una ramera, como en Ezequiel 16, 15, 58, 23, 2, 21, Oseas 2, 5, Oseas 3, 1, etc. Esta mujer, la gran ramera, la simbólica Babilonia la grande, es culpable de la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra, sin duda, a través de la historia. La Babilonia simbólica constituye la oposición religiosa organizada contra el pueblo de Dios, probablemente a través de toda la historia, pero aquí específicamente en el tiempo del fin. Dice el apóstol que está sentada. Vi a una mujer montada o sentada en una bestia escarlata. La flexión del verbo denota una acción continuada. En el Apocalipsis 7.1 se presenta a la gran ramera, ejerciendo dominio religioso directo sobre los seres humanos. Aquí dirigiendo la política del gobierno civil, una característica continua del cristianismo apóstata, que ha sido la de unir la iglesia con el Estado para consolidar el dominio religioso sobre la política. Y la mujer estaba montada sobre una bestia escarlata. En la profecía bíblica, las bestias generalmente representan poderes políticos. El color de esta bestia puede insinuar que es el compendio del mal, así como los nombres de blasfemia que la cubren indican que se opone a Dios. Por lo tanto, esta bestia puede ser identificada como Satanás que obra por medio de estos instrumentos políticos que se han sometido a su dominio a través de la historia. Esta bestia se parece en ciertos aspectos al gran dragón bermejo del Apocalipsis 12:3 y en otros a la bestia semejante a un leopardo del Apocalipsis 13:1 al 2. El contexto hace parecer más estrechamente esta última relación. La diferencia principal entre la bestia del capítulo 13 y la del capítulo 17 es que en la primera, que se identifica con el papado, no se hace distinción entre los aspectos religiosos y políticos del poder papal, mientras que en la segunda los dos son distintos. La bestia y la mujer representan al poder político y religioso respectivamente, y estaba vestida de escarlata o carmesí, un color brillante que llama la atención. En Isaías 1:18, el carmesí es el color del pecado.
La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. La apostasía y la oposición a Dios serán totales. Nombres de blasfemia o nombres blasfemos. Los nombres están sobre las 7 cabezas. Aquí se hallan esparcidos por toda la bestia. Estos nombres indican el carácter de la bestia. Intenta usurpar las prerrogativas de la deidad. El hecho de que esté llena de nombres blasfemos indica que está completamente dedicada a lograr su propósito. El versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. La mujer adornada. Estos eran los colores de la realeza que esta mujer pretenderá tener. El color escarlata también puede considerarse como el distintivo del pecado y también de una prostituta. Esta prostituta u organización religiosa apóstata, descrita en todo su carácter seductor, está vestida con ostensión y adorno excesivo. Contrasta agudamente con la novia del Cordero que Juan vio ataviada con lino fino, limpio y blanco en el capítulo 19, que vamos a estudiar más adelante. Abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, o actos inmundos, es decir, la suciedad que es su fornicación. El oro del cáliz engañará a los seres humanos en cuanto a la naturaleza de su contenido. Aún en este tiempo, cuando nos ponemos a pensar en lo que es el oro, aún cuando lo vemos bíblicamente, el oro representa en la Biblia lo más atractivo para los ojos humanos, lo de más valor. Y por eso, cuando se estaba haciendo el tabernáculo de Dios, especialmente el arca del pacto, estaba cubierta de puro oro. Aquí nos dice que esa copa o ese cáliz que tenía esta mujer para dar de beber a las naciones, a las masas, era de oro. Lo que quiere dar a entender que su apariencia era muy engañosa, era muy atrayente o atraedora para las personas. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. O sea, estaba lujiada de lo mejor, de lo más atractiva que pudiera estar. ¿Quién no pondría la mirada en una mujer así? Pero no olvidemos que esta mujer es simbólica y no literal. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. O sea, la copa estaba llena de inmundicia y fornicaciones o adulterios espiritual. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, y el nombre es la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. El carácter que refleja el nombre Babilonia ha sido escogida deliberadamente por la mujer. Esto puede deducirse porque el nombre aparece en su frente, o un nombre que queda escrito había sido escrito ahí en el pasado, y ahí permanece
el nombre refleja su carácter. O sea, con la actitud de esta ramera, de esta prostituta, todo testifica de que realmente no solo es una prostituta, sino que es madre de todas las que llevan su misma actitud. La Babilonia simbólica puede considerarse en cierto sentido como una representación de los sistemas religiosos apóstatas a través de la historia, pero Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Se llama a la Babilonia simbólica la gran ciudad, pero ahora es llamada la Grande, porque este capítulo trata más particularmente con el gran esfuerzo final de Satanás para lograr la lealtad de la raza humana por medio de la religión. Babilonia la Grande es el nombre con el que la inspiración se refiere a la gran triple unión religiosa del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. El nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes, no tanto a sus miembros, los cuales son llamados muchas aguas. En Apocalipsis 17:1 y 17:15. Y los moradores de la tierra. Y dice que es madre de las rameras. Como ya se hizo notar, Babilonia la Grande incluye al protestantismo apóstata en el tiempo que aquí se considera. Por lo tanto, las hijas de esta madre son las diversas organizaciones religiosas que componen el protestantismo apóstata. Así es que si ya has logrado captar, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que estás escuchando, ¿quién es esta Babilonia, esta gran prostituta y la madre de las prostitutas o las rameras? Entonces entenderás que todas aquellas iglesias que digan ser una iglesia de Cristo, pero de alguna manera tienen alguna actitud, algún carácter de esta mujer, de esta prostituta, de esta ramera de Babilonia, entonces algo anda mal. Porque esta mujer tiene hijas y las hijas dan testimonio del mismo carácter de la madre. Vi que la mujer se había emborrachado o embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. En sentido general, puede decirse que Babilonia está ebria con la sangre de los mártires de todos los siglos, pero en un sentido más inmediato, con la de los mártires futuros durante las escenas finales de la historia del mundo. Dios considera culpable a Babilonia de la sangre de aquellos cuya muerte decretará, pero que se le impedirá matar. Babilonia está completamente embriagada por su éxito en lo pasado al perseguir a los santos, por la perspectiva de que pronto tendrá la satisfacción de completar su sanguinaria tarea, los mártires de Cristo. Mártir en griego, martur, literalmente testigos de Jesús, lo que quizás signifique que dieron testimonio respecto a Jesús en primer lugar con sus palabras y después con su martirio. Fueron muertos porque persistieron en testificar por Jesús y su verdad y fueron leales a su nombre aún al precio de sus vidas. O sea, testificaron no solo con palabras, sino con sus propias
vidas. Al verla, dice Juan, quedé sumamente asombrado. El texto griego refleja una expresión idiomática típicamente hebrea. El ángel había llamado a Juan para que fuera testigo de la sentencia que se pronunciaría contra Babilonia, la prostituta religiosa. Y el apóstol quizá esperaba ver un cuadro de completa ruina y degradación, pero en vez de esto, vio a una mujer vestida con atavíos costosos y magníficos, en estado de embriaguez, y sentada sobre una espantosa bestia. Un ángel ya le había dicho algo a Juan acerca de esta mujer corrompida en Apocalipsis 14:8 y 16:18 al 19. Pero ahora se le presenta un relato más completo y asombroso de sus crímenes. Lo que Juan ve lo deja sumamente atónito. Su asombro supera a cualquier otro que exprese en el Apocalipsis. Los crímenes de la Babilonia simbólica, tal como se exponen en la acusación del ángel, pueden enumerarse como sigue. 1. Seducción, cuando seduce a los reyes de la tierra para que accedan de una unión ilícita con ella, con el propósito de promover sus propósitos, sus propios designios siniestros. Segundo, despotismo opresor, al sentarse sobre muchas aguas para oprimir a los pueblos de la tierra. Tercero, contribuye a la delincuencia humana, cuando hace que los habitantes de la tierra, excepto los santos, se embriaguen con el vino de su política, convirtiéndoles así en los cómplices de su trampa impía. Por su fornicación, ha corrompido a la tierra. Cuarto, embriaguez. Esta embriaguez con la sangre de los santos es porque la habían ofendido al negarse a beber de su vino maléfico, de error, o a someterse a su ambición de gobernar la tierra. Y el quinto, asesinato y tentativa de asesinato, cuando tramó el asesinato de la esposa de Cristo, la mujer, del Apocalipsis 12, que ya hemos estudiado. Así es que si vamos entendiendo hasta aquí lo que se está estudiando, pueden darse cuenta de que el tiempo del fin no será nada fácil y agradable para ninguno. A pesar de que muchos pensarán de que realmente les está yendo bien, porque al principio los hijos de Dios serán los que más van a sufrir. Pero ya cuando llegamos al capítulo 16 y lo que estamos estudiando ahora, 17, luego 18 y 19 y hasta el 20, pueden darse cuenta de que no siempre les va a ir bien a las personas que se inclinan más por el mal que por obedecer a Dios. Así es que la palabra de Dios nos motive y podamos prepararnos para estar firmes delante de Dios y ser salvos con Él por una eternidad. Nos sigue diciendo el versículo 8. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Así es que ahora se trata de la bestia o
la explicación a lo que ya hemos repasado del versículo 1 al 7 de este mismo capítulo. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. El ángel aún está hablando de la carrera de la bestia antes de su surgimiento desde el fondo del abismo. Cuando Juan vio esta bestia en visión, ya había descendido al abismo. Cuando la expresión era y no es se repite al fin del versículo 8, sigue inmediatamente la frase y será, que se halla en lugar de las palabras está para subir del abismo, las cuales se usan antes en este mismo versículo. Por lo tanto, la bestia será cuando ascienda del abismo. Las palabras de la triple secuencia del Apocalipsis 17:11, que podemos comparar con será, es también el octavo. Por lo tanto, cuando la bestia suba del abismo, existirá como el octavo, literalmente, un octavo. En el Apocalipsis 17:8, la bestia irá a perdición después de que ascienda del abismo y exista como el octavo, durante un periodo que no se especifica, pero será poco tiempo. Cuando la bestia exista otra vez como el octavo, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia. Se hace una declaración muy similar en el Apocalipsis 13:3 y 13:8. En cuanto a la actitud del mundo con la bestia de ese capítulo, cuando se curó su herida de muerte, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si el capítulo 13 se refiere al mismo acontecimiento del capítulo 18, el versículo 8, quiere decir que la declaración su herida mortal fue sanada en Apocalipsis 13:3 equivale a la expresión está para subir del abismo aquí en el Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 23 y 27. Vivió en Apocalipsis 13:14 equivale a las expresiones y será, y es también el octavo en Apocalipsis 17:8 y 17:11. La herida de la cabeza en Apocalipsis 13:3, ir en cautividad, y la herida de espada en Apocalipsis 13:10 y 13:14 tendrían su equivalente en el descenso de la bestia al abismo en Apocalipsis 17:8, y la muerte en Apocalipsis 13:3 equivaldría a la frase del abismo en el caso de la bestia. Las similitudes que aquí se destacan tienden a identificar a la séptima cabeza de la bestia con la cabeza papal. Así es que si hasta aquí no les quedaba claro, ya lo ven. El último rey, el último gobernante, el último señor de la mentira, el último a quien Satanás usará para dominar al mundo con engaños y fuerza, será una vez más el papado. Sigue diciendo, los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Dice que esta bestia sube del abismo. Abismo en griego, abusos, un espacio vasto que no se puede medir. En la LXX
versión bíblica. Se refiere generalmente a las profundidades del mar o a las aguas subterráneas, como en Salmos 71:20 y Romanos 10:7. Se refiere al mundo subterráneo o lugar de los muertos, comúnmente llamado Hades. En Mateo 11:23, segunda de Samuel 12:23, Proverbios 15:11, Isaías 14:9. El descenso al abismo sería, pues, un término adecuado para representar la muerte de una bestia que parecía haber sido muerta, o sea, desapareció. Y dice que todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida se maravillarán detrás de la bestia. O no están en la lista de quienes Dios aceptó como candidatos para su reino desde la fundación del mundo. Entonces, los que se irán maravillados detrás de la bestia son aquellos a quien Dios desde el principio conoció, que no tuvieron deseos de un arrepentimiento y de participar en la vida eterna con Dios. Se asombrarán, en griego taumazo, estar asombrado, maravillarse. Los moradores de la tierra se sorprenden mucho cuando observan que la bestia que habían visto descender al abismo se recupera y emprende nuevamente sus actividades anteriores. Al principio se asombrarán y luego la adorarán, es decir, le prestarán su apoyo voluntario para que siga adelante con sus planes blasfemos. Entonces, como dijimos mientras estudiábamos el capítulo 13, todas las personas que desde el principio han tenido un corazón tan endurecido por ellos mismos, que se niegan a lo mínimo a reconocer a Dios y a su salvación, nuestro Señor Jesús. Aún en este tiempo, esas personas son los primeros que se van a maravillar. Los que nos llevaban la contraria y decían, nosotros estamos bien y tú estás mal. Al darse cuenta que ellos son demasiado y nosotros somos pocos, se maravillarán y dirán, realmente nosotros teníamos razón. Nosotros hemos vencido y ustedes han perdido. Pero, tristemente, no serán vencedores, porque en ese momento, por un breve tiempo, Satanás podrá dirigir a la bestia, pero luego ni Satanás tendrá poder para nada, para completamente nada, porque Dios traerá el juicio de las plagas, de lo que ya estamos estudiando en el capítulo 16, ahora 17, y luego 18 y 19 hasta el 20. Así es que se asombrarán esas personas que han preferido antes la maldad que obedecer a Dios. Y hoy creen que ellos tienen razón, y cuando se den cuenta que la bestia puede dominar al mundo aún por breve tiempo, se maravillarán y dirán, nosotros estuvimos bien y estaremos siempre bien, pero aquellos no estarán bien, pero será todo lo contrario, porque aún así Dios tiene el control de todas las cosas. Nos sigue diciendo del versículo 9 al 11. En esto consiste el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales está sentada esa mujer. También son 7 reyes. 5 han caído. Uno está gobernando. El otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey. Está incluido
entre los 7 y va rumbo a la destrucción. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Sin duda, 7 cabezas representan 7 poderes políticos importantes por medio de quienes Satanás ha intentado destruir al pueblo y la obra de Dios. Se identifica las primeras 4 cabezas con los 4 grandes imperios mundiales de Daniel 2 y 7. La quinta con el cuerno pequeño de los Apocalipsis 7 y 8. Y la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13. La sexta con el poder representado en el Apocalipsis 11, 7. Y la séptima con la bestia de 2 cuernos del Apocalipsis 13, 11. Según esta interpretación, los poderes representados por las primeras 5 cabezas serían Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio Romano y el Papado. La sexta podría ser el secularismo, más directamente la Francia, que fue el que se encargó de acabar con el poder papal. Y la séptima podría ser las Naciones Unidas o simplemente Estados Unidos. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esta mujer. Un símbolo profético común para designar poderes políticos o político-religioso. Este símbolo también puede ser una alusión a la ciudad de Roma con 7 colinas. Como vemos ahí, según ese es la ciudad de Roma y las 7 colinas, que es Aventino, Capitolio, Quirnal, Palatino, Viminal, Silio, Esquilino. Según se puede identificar a este poder como dirigiendo en medio de esas 7 colinas, por lo cual es conocida Roma, la ciudad de las 7 colinas. Los escritores clásicos a menudo se refieren a Roma como la ciudad de las 7 colinas. En los primeros siglos, los cristianos se referían comúnmente a Roma como la Babilonia, como en 1 de Pedro 5:13 y también Apocalipsis 14:8. Quizá para evitar que se los considerara como personas subversivas cuando hablaban y escribían del proceder anticristiano de Roma y los castigos inminentes de Dios que caerían sobre ella. En vista de la declaración de la relación histórica de la antigua Babilonia con el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, la abominación Babilonia era muy apropiada para aplicarla a Roma en sus relaciones con el cristianismo. Son 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. El ángel presenta a la mujer sentada sobre las 7 cabezas, mientras que en el Apocalipsis 17:3 se halla sentada sobre la bestia. Por lo tanto, evidentemente es lo mismo estar sentada sobre 7 cabezas que estar sentada sobre la bestia. Se deduce, pues, que no hay una distinción básica entre la bestia y sus
cabezas y probablemente no se intente señalar ninguna diferencia. Del versículo 10 dice, también son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Estos reyes, las cabezas y los montes, parece que se identifican como una misma cosa. No es clara la distinción, si es que la hay, entre los reyes y los montes. 5 de ellos han caído. No se dice claramente en qué momento puede decirse que 5 de las cabezas han caído, que una es y que otra aún no ha venido. Los que enumeran las primeras 5 cabezas como Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el papado, consideran que estos 5 ya habían caído cuando la cabeza papal de la bestia recibió la herida de muerte en 1798. Puede notarse que si los sucesos predichos en el Apocalipsis 17 son idénticos en parte con los del capítulo 13, es lógico que la cabeza papal sea la que se designa como el otro y durará por breve tiempo. En griego, oligos, que se usa 34 veces en el Nuevo Testamento, en el sentido de poco, pequeño, diminuto, para especificar cantidad, y 8 veces en el significado de corto para especificar tiempo. La oración puede traducirse: ¿es necesario que permanezca poco o es necesario que continúe brevemente? Quizá con el sentido de un tiempo limitado, en contraste con un tiempo sin límite. En el Apocalipsis 12:12, oligo se refiere al poco tiempo que se le concedió a Satanás después de su derrota en la cruz. El ángel quizá le está asegurando de nuevo a Juan que Satanás, y más específicamente que el poder representado por la séptima cabeza, no podrá nunca alcanzar sus objetivos, o que su duración ha sido estrictamente limitada. En el versículo 11 nos dice, la bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a su destrucción. Esta es la bestia cuando resurge en el periodo, será inmediatamente después de su salida del abismo. Como ya hemos estudiado antes, nada más y nada menos que el papado una vez más. En el tiempo que aquí se indica, Satanás intentará personificar a Cristo, como dice 2 de Tesalonicenses 2:8. La bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey. La bestia, el octavo, que era, parece ser la misma bestia a la cual se le añadieron las 7 cabezas. La ausencia en el texto griego del artículo definido antes del ordinal octavo sugiere que la bestia era la verdadera autoridad que respaldaba a las 7 cabezas y que por lo tanto es más que solo otra cabeza o la octava de la serie. En su resumen y culminación, la misma bestia. En el texto griego, la palabra que se usa para octavo es del género masculino y por lo tanto no puede referirse a una cabeza cuyo nombre es de género femenino. Así es que espero que hasta aquí ya nos vaya quedando en claro. Aunque aquí en este día estamos estudiando nomás lo que es el castigo para la bestia como también para
sus seguidores. Así es que lo de identificar a la bestia ya lo hemos estudiado antes. En lo que hoy nos estamos centrando más es en lo que es el castigo, tanto de esta bestia como también de sus seguidores o adoradores. Nos sigue diciendo del versículo 12 al 14. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia. Esos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. O sea, dice la palabra de Dios, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, aún no han recibido reino. Según algunos, el número 10 especifica 10 reyes o naciones, pero otros consideran que 10 es un número redondo y que como tal se refiere a todos los poderes de la categoría llamada cuernos, sin tener en cuenta un número preciso, ya que va a ser un suceso mundial, ya que toda la raza humana se va a encontrar involucrada en esto. Podríamos decir que realmente el número 10 es un número redondo, que se refiere a todos los líderes o dirigentes o gobiernos mundiales. Algunos suponen que estos 10 cuernos representan los 10 poderes especificados antes en Daniel 7 y en Apocalipsis 12 y 13. Otros consideran que estos 10 por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Creen que, por lo tanto, no pueden ser identificados con las diversas naciones que surgieron durante el desmoronamiento del Imperio Romano. Así es que esta es la realidad. Estos reyes, estos gobiernos, estas personas con autoridad serán personas o gobiernos en los días del fin de todas las cosas en este mundo. No tiene que ver nada con el pasado. Por una hora. En griego, hora. Periodo de tiempo, ya sea de un año, de un mes o de un día, hora, tiempo. Hora se traduce indistintivamente como hora o tiempo en Mateo 14:15, 18:1, Marcos 6:35, Lucas 2:38, etc. Se traduce como poco de tiempo en Primera de Tesalonicenses 2:17 y hora en Romanos 13:11 y anochecía en Marcos 11:11. Es obvio que el significado de hora debe determinarse en cada caso por el contexto. Algunos han tomado la hora del Apocalipsis como un tiempo profético, lo que representaría un lapso literal de unas 2 semanas, pero el contexto parece indicar algo distinto. Se reconoce generalmente que en el capítulo 18 se da una explicación más detallada de los sucesos descritos en el Apocalipsis 17, 12 al 17. Pero el lapso designado como un día en el Apocalipsis 18, 8 también se llama una hora en los Apocalipsis 17, 10, 17, 17, 17, 19, de donde se deduce que la inspiración se propuso indicar un periodo breve sin especificar su duración exacta. Así es que la misma palabra que se usa para hora en Apocalipsis 17 se usa para un día en Apocalipsis 18, lo que quiere dar a entender que se refiere a breve tiempo, nada más. Por lo que se ha expuesto
Parece preferible entender la expresión 1 hora del Apocalipsis 17:12 como un periodo breve indeterminado. Los lapsos mencionados en los pasajes proféticos no siempre designan lo que comúnmente se conoce como tiempo profético. Por ejemplo, los 7 años de hambre predichos por José fueron años literales en Génesis 41. También lo mismo puede decirse de los 400 años de Génesis, en Génesis 15:13, de los 70 años de Jeremías 25:12. Y aquí en Apocalipsis, los 1000 años de Apocalipsis 20:4. La breve hora del Apocalipsis 17:12 presenciará la culminación de los planes satánicos para unificar el mundo por medio de un pacto entre las organizaciones religiosas apóstatas representadas por la mujer y los poderes políticos representados por la bestia. Fue indudablemente durante este breve tiempo, hora, cuando Juan vio la mujer sentada sobre la bestia en el apogeo de su carrera y ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. En el versículo 13 dice: estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Propósito, nom, en griego. En el Apocalipsis 17:17, nom se traduce lo que él quiso, el propósito de las naciones de la tierra, es diametralmente opuesto al de Dios. Las naciones representadas por los 10 cuernos han decidido unirse con la bestia para obligar a los habitantes de la tierra a beber del vino de Babilonia, o sea, unir a todo el mundo bajo su dominio y aniquilar a todos los que se nieguen a cooperar con él. Y entregará que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Poder, danumis, fuerza, capacidad, potencia, o sea, la capacidad de llevar a cabo una resolución. Por medio de sus cuernos, la bestia se dispone a alcanzar su propósito. En griego dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su capacidad y su autoridad a la bestia. Este consentimiento unánime de las naciones se logra por la intervención de los 3 espíritus malignos. Ahora que ya ha finalizado el tiempo de gracia, Dios permite una unión mundial política religiosa, cuyo propósito es el aniquilamiento de su pueblo. Ha impedido que se efectúe este plan desde los días de Babel, pero ahora retira su mano protectora. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás en la batalla que ha de librarse en los últimos días. Estarán unidos en oposición contra el pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han abandonado su lealtad a la ley de Jehová. En el versículo 14 dice: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son sus llamados, son sus escogidos, son sus fieles. Entonces, esta bestia no dejará de luchar. O sea, Satanás en estos poderes se engañará aún a sí mismo pensando de que él puede vencer, de que los que le siguen a él son más que los que siguen a nuestro Señor Jesús. Esta gran batalla tomará su lugar en tiempo de la 7ª plaga. Pero dice claramente la palabra de Dios: no importa quiénes sean, el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. El título Señor de señores y Rey de reyes se usa en las Escrituras para referirse a Cristo
cuando vuelva a la tierra para vencer a las huestes del mal y librar a su pueblo. Y los que están con él son sus llamados, fieles, escogidos y fieles. Fieles, dignos de confianza, confiables. Los que han sido elegidos deben permanecer fieles hasta la muerte, si es necesario, para que sean contados con él, es decir, con Cristo. La añadidura de la palabra fieles implica que no es suficiente ser solo llamados, que no es suficiente solo ser elegidos. En otras palabras, los que una vez participaron de la experiencia de la gracia por la fe en Cristo, deben permanecer en la gracia para ser elegidos y entrar en el reino de la gloria. Así es que para estar con Cristo por una eternidad, no nos es suficiente ser llamados, no nos es suficiente ser escogidos, pero sí será suficiente que los llamados y escogidos sean fieles aún hasta la muerte. Eso sí cooperará en lo que es la salvación de cada uno. Así es que ahora es el tiempo para prepararnos, ahora es el tiempo para dar nuestra voluntad a Dios, que Él sea el que nos prepare. Dice del versículo 15 al 18, además el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En cuanto a otros ejemplos a donde las aguas simbolizan seres humanos, Isaías 8:7, Daniel 7:2. El ángel se refiere de nuevo a lo que Juan vio en los Apocalipsis 7 del 13 al 6. O sea, explica de que las aguas que ha visto el profeta donde está sentada la prostituta son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Así es que cuando esta gran multitud engañada por esta mujer simbólica, por esta prostituta, por esta fornicaria simbólica, tenga que enfrentarse, aún con su gran ejército, al Señor de señores y Rey de reyes. En ese momento todos se darán cuenta que fueron engañados. Y en ese momento ellos mismos, los gobiernos de esta tierra que se unieron a esta mujer fornicaria, adúltera, dice que le cobrarán odio. O sea, en ese momento que se den cuenta que fueron engañadas, la odiarán. Y ellos mismos atacarán o la atacarán, la arruinarán y dejarán completamente desolada. Lo destruirán con fuego, dice. La mujer es simbólica, el fuego también tiene que ser simbólico, representando destrucción completa para esta mujer fornicaria prostituta. Dice el versículo 17, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, fue voluntad de Dios. No fue porque Satanás es malo, porque tiene poder, porque la gente es mala. No, fue porque Dios permitió que así sucediera. Había maldad, es verdad, en todos estos reyes, en todos estos gobernantes
para poder irse detrás de la bestia, poner su autoridad en las manos de esta prostituta, de esta ramera, de esta fornicaria, para que cooperaran con sus planes de maldad. Pero cuando se dieron cuenta de que fueron engañados, de igual manera no fue Dios quien los detuviera para que cumplieran con el propósito que Dios ya tenía visto hacia adelante, o que ya tiene visto hacia adelante, que será el fin de todo esto. La bestia, la gran Babilonia, la prostituta, destruida completamente. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder. Aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. La Babilonia literal fue la gran ciudad, la ciudad de Babilonia, representada desde el tiempo de Babel, la oposición organizada a los opositores de Dios en la tierra. Una ciudad es una comunidad organizada e integrada por seres humanos. Por lo tanto, cuán apropiado es Babilonia la Grande como un símbolo profético de la organización religiosa apóstata, bien constituida y universal. Entonces, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que has escuchado, lo que hemos estudiado este día debe servirte para prepararte. Es verdad que habrá momento de regocijo para los ciudadanos de la Gran Babilonia, para los que cooperan en la fornicación o el adulterio de la gran ramera. Pero también habrá castigo. El pueblo de Dios sufrirá. Es una garantía. Pero también es una garantía, como hemos leído. Nuestro Señor Jesús nos librará de todos esos males. Y cuando todo eso se termine, viviremos con Él, como vamos a estudiar más adelante, 1000 años en el cielo. Y después una eternidad cuando esta tierra, después de los 1000 años, sea purificada. Así es que, hermano, hermana, si eres de los cristianos que vive a medias, hoy te invito a prepararte, porque Dios te está llamando, Dios te ama y quiere que tú también estés preparado, preparada. Y como vimos en este capítulo, la gran ramera tiene hijas, y las hijas son las que le imitan en uno u otra manera. Así es que el llamado es para todo cristiano, toda cristiana, a enfocarse nomás en la Biblia, a preparar nuestras vidas, porque estas cosas ciertamente sucederán dentro de muy poco tiempo. Y a ti, amigo, amiga que estás escuchando, a ti Dios también te ama, a ti también quiere salvarte. Por eso la invitación es para ti. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Vamos a conocer más a Dios, a su verdad y su salvación. Preparémonos juntos, porque el día del reino de Dios, quiero verte ahí, a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, que escuchas estos mensajes que transmitimos de parte de Dios. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para tu vida, para cada uno que escucha. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.